7 de la mañana con 50 minutos. A esta hora le damos la bienvenida y el buenos días a la doctora Ligia Cobo, que está conectada desde la ciudad de Guayaquil vía telemática, y a quien hemos invitado para hablar sobre los temas que les comentábamos hace un momento, ¿no? El lavado de activos, prevención, regulaciones bancarias. Ella es conocedora y especializada en esta materia. Hace pocos días, doctora Cobo, qué gusto tenerla de regreso acá en Radio Pichincha. La UAFE informaba al país, a través de su principal, el señor Julio José Neira, que se había detectado 600 millones de dólares en actividades ligadas al lavado de activos solo en 2025. ¿Cómo es posible esto que ocurra cuando tenemos instituciones como la Superintendencia de Bancos y la propia UAFE y que no se haya detectado? Porque no son 6 millones, ¿no? 10 millones, 600 millones de dólares. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, Alexis, y muy buenos días para toda la audiencia de Radio Pichincha. Ahí es importante, Alexis, hacer un poquito de memoria y recordar que posterior a la crisis bancaria, el feriado bancario en el país, Ecuador estaba en la lista negra por no tener una lucha frontal contra el lavado de activos. Luego, cuando en su momento, por recomendación de los organismos internacionales, se creó y se dio los primeros pasos para crear la UAFE, porque debía estar independiente de la Superintendencia de Bancos que existía en ese momento, hace muchos años atrás. Entonces pasamos a estar en una lista gris. Y luego, cuando posteriormente, asimismo por recomendaciones internacionales, se exigía que Ecuador tenga una nueva norma que contemple delitos transfronterizos en contra del lavado de activos, se pasó a la aprobación del COIP. Y ahí es cuando Ecuador deja de estar en listas negras y en listas grises. Y el aparataje legal que tenemos hoy en día viene del GAFILAT, que es un organismo internacional a nivel mundial de lucha contra el lavado de activos, que permite que en el mundo se establezcan justamente pilares importantes para que se pueda prevenir y no ser necesariamente reactivos. En los bancos también existen unos funcionarios que son los que detectan justamente cuando hay depósitos inusuales y que esa información debe ser remitida no solo a la UAFE, sino también a la Superintendencia de Bancos. Entonces, si hoy en día existe la normativa legal, no quiero pensar que no existe la interrelación entre los superintendentes, entre el director general de la UAFE, Fiscalía, Inteligencia, SRI, el Consejo de Judicatura, que son instituciones que deben actuar de manera preventiva, porque hace muchos años atrás, Alexis, los sistemas de inteligencia lo que hacían es reportar qué es lo que se está viendo en el mundo y por dónde están viniendo posibles hechos o actos para el lavado de activos que puedan ser diferentes, por ejemplo, a los ya contemplados en la ley. Y de esa manera usted podía establecer qué acciones tomar de manera conjunta, de manera inmediata. Entonces pregunto yo, ¿qué está reportando los bancos? ¿Qué está reportando la Superintendencia de Compañías que controla el sector real y el SRI? Porque hay casos en los cuales se reporta depósitos inusuales, pero que justifican que se deben a proyectos relacionados con el propio Estado, que tienen, digamos que depósitos estacionarios en diferentes tiempos, y esas cuentas, por ejemplo, son las que están cerrando en los bancos, y no aquellas que hoy en día tenemos en la prensa de casos en los cuales se está lavando a través del sector real y no sabemos ni siquiera qué bancos son. Uh-huh. Que es una información que debería ser complementaria, ¿no? Porque es muy fácil, salir y decir, en el Ecuador se están lavando 600 millones de dólares. Aclara el funcionario Neira de que hay algunos giros en los cuales se identifica el origen de ese lavado. Habla de minería, del sector inmobiliario, de la venta de vehículos de alta gama, pero no se dice dónde, finalmente. Sí, bueno, esos son algunos, digamos que tipologías que pueden darse, ¿no? Uh-huh. En el sector financiero, ya desde muchísimos años atrás,
se venía dando o se combatía o se debía de prevenir el pitufeo, y no solo en la banca, sino en el sector real, sino que son depósitos o compras muy pequeñitas hechos por muchas personas que al final de cuentas le permiten tener una gran cantidad de lavado de activos. Pero esa información complementaria, Alexis, como usted señala, no es tan complementaria como tal. Es parte de una arquitectura financiera que fue diseñada, como le decía, posterior al feriado bancario y que en el 2008 tuvo su cúspide porque ya se implementaron otros perfiles para la nueva arquitectura financiera, que son tener una supervisión adecuada, porque antes se miraba a los bancos de acuerdo a lo que reportaban, era una mera fotografía. Luego, hoy en día, pasa a ser una supervisión en tiempo real, y eso es lo que parecería que no se está dando, y por eso, entonces, ese tipo de declaraciones. Porque cuando pasa esto, hace también muchos años atrás, cuando un banco no pudo declarar, reportar o justificar de dónde venía el dinero para hacer un aumento de capital, el banco fue liquidado y no pasó absolutamente nada, porque de inmediato se activó otro pilar de la arquitectura financiera, y es el seguro de depósitos. Entonces, si tenemos todo el aparataje que, digamos, se aplica también en Estados Unidos a través de la Reserva Federal, ¿sí? Un aparataje hoy en día en la arquitectura financiera que también se aplica en Europa, como la separación cuando pasa, me parece que hace 2 meses, Alexis, se liquidó otro banco, ¿sí? Banco amigo, me parece que es, y otro banco, el más grande, el mayor banco del país, compró la parte buena de ese banco. Eso también está en arquitectura financiera, lo aplican en Estados Unidos, lo aplican en Europa, porque son principios denominados de Basilea que tienen que ver con la transparencia en el sector financiero de un país, y vienen dados desde el Banco Central de los bancos centrales en Suiza, y luego obviamente en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, se tropicaliza de acuerdo a la casuística que tenemos en cada país. Entonces, para el lavado de activos, obviamente tenemos también la normativa y la regulación adecuada. ¿Se la ha ampliado? Sí. Y a fines de julio del próximo mes entra en vigencia nuevas disposiciones legales. Ahora, usted mencionaba hace un momento, doctora, algo que es súper importante y tiene que ver con la coordinación entre diferentes organismos del Estado que podrían cruzar información y detectar este tipo de irregularidades. Fiscalía, aduanas, DCRI, sumaría también a la policía, la superintendencia de bancos, la UAF, etcétera. La pregunta que nos hacemos es, durante estos años, en donde hemos visto que ha habido una proliferación del crimen organizado, del narcotráfico también en nuestro país, ¿por qué no se han llevado adelante procesos y no han sido tan sonados justamente que se enfoquen a combatir este tipo de ilícitos de lavado de activos? Y ahora estemos, digamos, casi que descubriendo el agua tibia después de la declaración del director de la UAF. Claro, es decir, es lamentable que después de casi 8 años, en donde hemos tenido gobiernos, digamos, de otro corte de pensamiento, y las normas han sido modificadas, tanto para el sector financiero, como es el Código Orgánico Monetario y Financiero, como la ley para prevenir el lavado de activos. Es decir, hoy digamos justamente eso. Es que están lavando tanto anualmente. La CEPAL ya hace algunos años atrás también daba cuenta de cuál es el monto que se lava realmente en activos, y usted recordará, y la audiencia por favor también es importante que lo recuerde, que nos decían que porque estamos dolarizados éramos un centro atractivo. O sea, el tipo de cambio no tiene nada que ver cuando usted tiene la coordinación adecuada que está fundamentada en un aparataje legal que se puede efectuar justamente esos controles. Es decir, doctora, perdón ahí, perdón que le corte, pero el tema es, no importa que sean dólares, puedes lavar en pesos, puedes lavar en soles, puedes lavar en la moneda que sea, da igual.
pero lógico, Claro. Colombia es Ujú. un gran ejemplo de nuestro país hermano, es decir, Ujú. cómo ellos, y a veces siempre hemos tomado, justamente el pitufeo se inició en Colombia, ¿no? Por su lucha amplia contra el lavado de activos. Todos sabemos la historia de Colombia en Ujú. cuanto a qué ha desencadenado, digamos, la droga y en otros delitos conexos, y Ecuador no ha sido exento. Entonces, por ejemplo, el pitufeo, que son lavar pequeñas cantidades de dinero en muchas cuentas, ingresándolas al sector real, es tomado un modelo que ya pasaba en Colombia. Pero quería llegar, Alexis, que ese era uno de los relatos que siempre decían, es que estamos dolarizados. No, la dolarización puede ser un factor atractivo, sin duda alguna, pero si yo tengo la interacción adecuada, porque norma legal no es falta de norma legal, pero no tengo la interacción adecuada. Años atrás también Ujú. nosotros como país hemos tenido cooperaciones eficaces con la misma Reserva Federal para que capacite a los funcionarios en las instituciones de control, con España, con Argentina y con otros países de Europa, en los cuales los delitos se combaten o se previenen de una manera mucho más amplia y efectiva, y los funcionarios en Ecuador siempre han sido capacitados para ese efecto. Y Alexis, hoy en día, por ejemplo, se está haciendo una reforma para tratar en segundo debate, me parece que el día de hoy en la Asamblea, donde se están nuevamente reformando el Código Orgánico Monetario Financiero. ¿Sí? Ujú. Ya hemos tenido más de 10, 12 reformas desde el gobierno de Lenin hasta el día de hoy, y una de las cosas es que se está proponiendo es que se regrese a tener una sola junta monetaria y financiera. Así fue creada en el 2014, porque lo que se buscaba es que un organismo colegiado que abarca el control del sector real a través de la Superintendencia de Compañías, del sector financiero, de la de Economía Popular y Solidaria, pueda mirar lo que está pasando, pueda mirar el bosque, se decía en aquella época, Ujú. y de esa manera pueda articular adecuadamente. Luego se modificó la junta, se crearon dos juntas, y dígame qué resultados hemos tenido, Alexis. Lenin Moreno, por ejemplo, nos dijo, es que debemos reformar el código porque no hay transparencia y el Banco Central no tiene los 4 balances que antes tenía. Lo reformaron. Pasamos a dos juntas. Con Lazo siendo un banquero, Ujú. ¿sí? Si la normativa actual tuviese un corte socialista, pregunto yo, Alexis, ¿por qué los bancos no entregaron voluntariamente las autorizaciones para, digamos, trabajar Ujú. o tener actividades como bancos, y salieron del mercado voluntariamente, si fuese una normativa de corte socialista? Y Lazo hizo amplias reformas, e inclusive posteriormente tuvimos una ley fintech que también, ¿sí?, abarca actividades financieras, se dan dentro del esquema financiero. Ujú. Pregunto, ¿qué resultados estamos teniendo si lo que hoy vivimos es que somos una gran lavandería en el sector financiero? Entonces, si yo voy a controlar desde la UAFE el patrimonio de jueces y fiscales, que está muy bien y aplaudimos, Ujú. ¿sí? ¿Y por qué no estoy mirando a los oficiales de cumplimiento? ¿Por qué no estoy mirando a los supervisores bancarios de la banca, digamos, super de bancos, super de compañías, Ujú. SRI? ¿Qué pasa con esos patrimonios de esos funcionarios? Porque el lavado se da porque alguien lo permite, Claro. porque además en Ecuador falta implementar tecnología adecuada. Entonces, seguimos estando en manos de personas naturales que son funcionarios que tienen que controlar, hacer reportes, y querría decir entonces que por ahí estamos teniendo, sin duda alguna, cierto tipo de evasiones. Ujú. Es decir, digamos, en un momento determinado de nuestra historia tuvimos leyes, el Código Monetario Financiero y demás, que permitían este tipo de control y de regulación. Lo que hemos vivido entonces desde la época de Lenín Moreno hasta acá es una suerte de desregulación del sistema financiero. Pongámoslo así, Alexis, no digamos Ujú. desregulación, digamos que es eh, reformar para tener mayor, abrirnos al mundo. Pongámoslo así. Ujú.
¿Y de qué manera nos hemos abierto al mundo? Pregunto yo. ¿Cuáles son los resultados en que, digamos, la población está más bancarizada? Podría ser un efecto, pero no lo tenemos, ¿sí? Otro efecto podría ser, tenemos tasas de interés más bajas. Tampoco es así. Tres, el riesgo país ha permitido que efectivamente tengamos nuevos bancos internacionales en el país, un Santander, por decir algo. No lo tenemos. Entonces, porque además, Alexis, y ahí le hago otro comparativo. Tenemos varios bancos que hoy en día, digamos, tienen capital extranjero, fueron comprados por otros grupos económicos de fuera de Ecuador. Entonces, desregularización, digamos, ha existido, pero tampoco ha tenido el efecto que se nos vendió en ese momento. Y la mayor venta de humo, lamentablemente, ¿sí?, fue cuando se nos dijo que íbamos a hacer un centro financiero internacional. Entonces deberíamos tener Bancolombia, deberíamos tener Santander, ¿sí?, y otros bancos internacionales que no están en Ecuador. Entonces, no se trata de solamente discursos que han venido preestableciendo desde el 2017 sin efectos reales en la economía del país. Porque hoy en día tenemos una burbuja porque las familias ecuatorianas se encuentran sobreendeudadas y esa es la realidad, posterior a la pandemia. Porque posterior a la pandemia, que cambió el mundo entero, es donde se han ido aumentando los niveles del tema de lavado de activos. Y como le decía Alexis, tenemos una nueva regulación o mejoramiento de la regulación de prevención de lavado de activos que entra en vigencia el próximo mes de julio, a fines de julio, y donde hay una nueva forma de designar al director de la UAFE y es una terna que debe enviar el Ejecutivo para que sea elegido en la Asamblea. Ahora, usted decía también algo que es súper importante, doctora Cobo, en el contexto de cómo se está desde la Contraloría, por ejemplo, examinando y auditando las cuentas de jueces y fiscales. Y usted decía, ¿qué pasa también con funcionarios de la banca? Yo me imagino que tiene que ver con la banca privada, ¿no? Que donde ocurre este tipo de transacciones, ¿no? Y de acciones. Donde ocurre lavado. ¿Qué pasa ahí? Digamos, ¿quién debería ser el encargado de vigilar o de controlar, tomando en cuenta de que no son funcionarios públicos, de que son empleados privados de todos los bancos, en donde podrían darse también casos de corrupción? Porque también en este país nos han hecho creer de que la corrupción no únicamente ocurre en lo público y la corrupción también pasa por lo privado, y el tema del lavado de activos, desde luego que sí. Sí, gracias Alexis. Efectivamente hay que hacer allí una división entre el empleado público y el privado. El público, para todo el aparataje de los sistemas de control, corresponde a la Contraloría, pero también usted sabe que la Contraloría tiene un libreto preestablecido y determina a los que tienen un corte diferente de pensamiento ya desde hace 8 años. O sea, hace un nivel persecutorio, pues, sin lugar a dudas. Entonces, también lo hace viendo quién me cae bien o a quién tengo en la listita para ir molestando. Pero para los privados que no puede hacer la Contraloría, tiene que efectivamente hacer la UAFE, ¿sí? Entonces, es ahí cuando ellos deben dar las alertas justamente porque pueden hacer, ¿sí? Entonces, reporta o hace el análisis tomando de información que ya es pública. Uno, cómo son los movimientos que tenemos en las cuentas. Dos, cuál es la información que está sistematizada en el servicio de rentas. Y una institución valiosísima que tenemos y que tal vez no se está aprovechando la información como debería de ser, es sin duda alguna el Consejo de la Judicatura, porque tiene información de las notarías, que hay también muchísimas transacciones que, digamos, son cortinas de humo para el lavado de activos, ¿no? Hay temas de ventas de inmuebles, bueno, el tema de vehículos no pasa por las notarías, pero se debe reportar los valores que superan ciertos umbrales. Entonces, me pregunto ahí, como se lo ha conversado ampliamente, si yo
mañana una persona de a pie deposita $5,000, usted tiene que justificar, Claro. porque esa es la política de conozca a su cliente que el banco tiene implementada. Ujú. Pero alguien que ha movido 3, 4 millones y sigue teniendo la cuenta abierta, me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo así no se cerró la cuenta? Porque ahí también hay otro tema importantísimo, Alexis, que es importante que recordemos. Lamentablemente, y digo lamentable, un funcionario que me parece que está detenido, era funcionario de la UAFE y luego pasó a la superintendencia de bancos y estuvo involucrado en uno de estos casos muy sonados que tienen que ver con el blanqueo de dinero. Ujú. Entonces, ¿qué está pasando? Y ese es el mayor, creo yo, el profundo análisis que debe realizarse. ¿Qué está pasando con los funcionarios que tienen a su cargo el control y la reportería? Que es lo que usted mencionaba Ujú. hace un momentito. Entonces, ¿dónde están los resultados en que efectivamente yo como país pueda decir, tengo personal calificado? Y tanto así, tan transparente es que si han tenido alguna observación, aquí están los justificativos o he separado a este personal, he detectado que en el sistema financiero nacional, porque no son solo bancos, son cooperativas también, Alexis, y tenemos muchas otras figuras también dentro del sector financiero que son, digamos, que actúan en el mercado y que pueden estar, digamos, siendo un paso, una vía, un vehículo para el lavado de activos. Otra de las propuestas, Alexis, que van a ser tratadas en la Asamblea, me parece que el día de hoy, es que aquellas cooperativas, se va a hacer un análisis, y lo dicen en el texto del artículo, que por protección a los ahorros de los depositantes deban pasar al control de la superintendencia de bancos, ¿sí? Porque efectivamente hay cooperativas que, de acuerdo a su patrimonio, ya son o están en un nivel similar al de un banco y hoy se las va a pasar al control de la superintendencia de bancos, transformándose en compañías anónimas. Entonces, los cortes que se le quiera imputar a una ley diciendo que es de un corte liberal o de un corte Socialista. progresista, socialista, realmente asombra mucho y decepciona también mucho porque no veo todavía ninguna autoridad que diga que eso no es así. Entonces, Alexis, porque inclusive cuando los bancos tienen algún tipo de inconveniente, de problema en sus niveles de liquidez o de resultados en utilidades, acuden a la superintendencia de bancos que tiene la facultad, inclusive si hubiesen pérdidas, de prorratearlas, porque si no entrarían a un grave problema y lo que al final del día las autoridades tienen que hacer es lograr que el sistema se mantenga, digamos, en niveles óptimos. Y la superintendencia ha aprobado en muchos casos que si es que van a existir pérdidas, se difiera. Entonces pregunto, ¿qué corte socialista es ese, Alexis? A propósito de esto, usted ayer comentaba con respecto de el criterio que había presentado un economista de Harvard. Se trata de el director de Growth Lab de Harvard, ¿no? Ricardo Hosman, quien decía que la economía de Ecuador no crece por dos factores. Uno, la deuda interna y cómo está enfocada la misma, y el otro, sostenía él, tiene que ver con la regulación bancaria, que dice está inspirada en el socialismo del siglo XXI, que cree que se puede alcanzar tasas de interés bajas y alcanzar inclusión financiera por decreto, y ese es un error. ¿Tiene que ver algo la orientación política, ideológica que pueda tener una ley o se puede etiquetar a una ley, en este caso financiera bancaria, como socialista o progresista, lo que usted decía hace un momento, como para, digamos, sostener la tesis de que por ese tipo de regulaciones la economía del país no crece, cuando, ya lo mencionaba también la invitada, el gobierno de Lenín Moreno pactó con la banca. Después
vino un presidente banquero, que es Guillermo Lasso. Y Guillermo Lasso, como lo sostenía Ligia Cobo hace segundos nada más, ofreció convertir al Ecuador en un centro financiero mundial y nunca lo lograron, ¿no? Entonces, se puede sostener esa narrativa, porque también todo tiene que ver con los relatos, ¿no? En la economía también. Ese relato, ¿puedes llegar a convencer como para decir que ese exceso de regulación socialista que tiene el Ecuador es el que impide el crecimiento económico? O sea, si, bueno, no existen regulaciones con corte socialistas en el país, especialmente en el tema de banca, y lamentablemente los relatos en Ecuador, como cada semana olvidamos lo que pasó, porque como nos van entregando otras cortinas de humo, entonces ya nos olvidamos, lamentablemente. Entonces, es lamentable ese comentario, Alexis, porque en ese país, en Estados Unidos, lo que yo les decía hace un momentito, uno de los pilares que se aplican en el Ecuador se aplica en Estados Unidos, que es banco bueno, banco malo, se denomina técnicamente resolución bancaria, y también el seguro de depósitos. Entonces, ¿qué corte socialista tendría estas figuras que están implementadas desde el año 2008? Y se trata, estamos viendo que se está generando un nuevo relato, y por eso es que decimos que debe ser verdad. Veamos el patrimonio de los jueces. Veamos, el SRI dice, hay evasión en el tema del ISD y todo lo demás. No dudo que sea así, pero estamos viendo que se está implementando una nueva cortina de humo. Es que hay que fortalecer la dolarización por ley. Es lo mismo respecto a ese comentario. No se fortalece por ley. Se fortalece porque aplicamos políticas públicas adecuadas. Y recuerdo algo adicional, Alexis, ¿sí? El dinero electrónico. Es que eso es para derrumbar la dolarización. Cuando lo manejaba el Banco Central era malo, ahora que lo manejan todos los bancos es muy bueno el sistema. Pregunto, ¿qué tenemos implementado más allá de la tarjeta de débito y de pago como tema digital, que sea masificado para todos los ecuatorianos? Se sigue manejando el efectivo y obviamente las transferencias bancarias, sí, las podemos hacer por celular, de pronto hay códigos, y luego la tarjeta de débito que hoy es de pago. No, ya lleva por lo menos 12, 13 años, porque antes recuerden que solo teníamos tarjeta de débito, solo sacábamos dinero que costaba $1 y luego se modificó y hoy es de pago. Eso también se dio en un gobierno socialista, la implementación de que son modelos adecuados que protegen al usuario financiero. Tal vez molesta en el país que antes teníamos ciertas definiciones en favor del usuario financiero como norma secundaria y hoy están dentro del Código Orgánico Monetario Financiero. Pero eso es parte de tener un sistema robusto, porque estamos confiando los depósitos en bancos o cooperativas. Y adicionalmente, Alexis, también otro de los relatos que siempre se ha dicho es que los bancos hoy en día, sus utilidades exceden o son excesivos. Pero ahí viene la pregunta en donde no hay que quedarse solo con esa primera parte. Hay que preguntarse si esas utilidades son efectivamente por el crédito o por el cobro que hago por los servicios que yo presto. Si son por el servicios que estoy prestando, quiere decir entonces que no tengo una banca suficientemente eficiente. ¿Será tal vez eso, Alexis, que están viendo los bancos internacionales o que están viendo afuera y dicen efectivamente las tasas de interés chocan con una ciudadanía que está sobreendeudada, que no hay suficiente inclusión financiera en el país, que no hay suficiente educación financiera y además ha ido creciendo con los gobiernos neoliberales en cuanto al lavado de activos, que no hay un control efectivo?
Entonces creo que son muchas aristas que se tienen que analizar, verificar, pero de manera conjunta, no diciendo un relato por aquí. En el año 2017 fue así, en el 2018 otro relato y así hasta el día de hoy, que vamos modificando y ampliando las leyes, pero son los resultados que debemos exigir a todas las autoridades de control. No hay excusa para decir que no puedo porque no sé cómo me va a entregar información el SRI, por ejemplo. No sé cómo cruzar la información. Si la Constitución ya determina que las instituciones pueden trabajar de manera coordinada y además la Constitución determina que en el sector financiero nacional debe tenerse normativa independiente y efectiva para cada mercado, para cada sector. Entonces, es amplísima las facultades que se están otorgando. Y adicionalmente, otro tema que sí, en su momento fue polémico, cuando se determina que las actividades financieras son de orden público en la Constitución, Alexis, pero eso tiene una connotación también de un principio internacional, y es que el Estado deje de ser el prestamista en última instancia. Por eso, por eso existe el COSEDE, ¿no? Correcto. Por eso existe el COSEDE, que además viene a ser esa entidad pública reglamentada, regulada, establecida plenamente en la ley, doctora, para evitar lo que ocurrió, por ejemplo, en su momento con el salvataje bancario a finales del siglo pasado y el desastre que después terminó convirtiéndose en la AGD. Correcto, porque ahí el Estado se convirtió en un prestamista de última instancia, mientras ya nuestros países como, digamos, sigamos la onda, Estados Unidos, o sea, si los bancos se liquidan de manera esporádica o de manera continua, allá no se escandalizan, es decir, también tienen un seguro de depósitos de inmediato, hacen, digamos, la separación que le decía hace un momento, que lo tenemos en Ecuador, banco bueno, banco malo, que es lo que se hizo con un banco que hace 2 meses se liquidó, y adicionalmente a eso, se permite justamente que eso dé confianza en el sistema, nos haga ver en el mundo que efectivamente tenemos una regulación adecuada, que estamos protegiendo a los depositantes, que no pasó en la época de la crisis bancaria, que teníamos allí sí una regulación o una ley denominada Ley General de Instituciones Financieras, que preveía o que no permitió controlar los créditos vinculados de los grupos financieros. Entonces, el dueño o los mayores accionistas de los bancos se hacían préstamos o autopréstamos o prestaban a empresas relacionadas, ¿sí? Y eso posteriormente no se pudo controlar, no se pudieron pagar. Ahí tuvimos crisis internacionales que golpearon a nuestro país, por supuesto, porque de acuerdo a esos créditos vinculados tenían inversiones en el extranjero, y al golpear el mercado internacional al nuestro, entonces se desencadenó, adicional por la mala administración en los bancos nacionales, y eso hizo que llegáramos al feriado bancario. Pero estábamos con una ley, digamos, totalmente amplia a facultades para poder desarrollar el mercado. Si vamos a eso, entonces no deberíamos y no debimos haber tenido un feriado bancario. ¿Por qué lo tuvimos? Volvemos al tema del control de las personas que administran. Entonces, son temas estacionarios que quieren ir colocando cada cierto tiempo para no ver, pregunto yo, lo que en realidad deberíamos ver: los resultados en el control, los resultados en el crecimiento o bancarización de los ciudadanos de a pie, más no lo que está pasando hoy, el lavado de activos que llega a niveles que realmente nos quedamos absortos y de no tener respuestas. Porque yo puedo decir, se está lavando tal cantidad, sí, pero ¿cuáles fueron los actos preventivos que la ley te permite? Entonces, ser reactivos y decir, voy a reformar, voy a incluir temas adicionales, sí, está bien, perfecto.
pero los resultados no pueden esperar más, porque se nos dijo que efectivamente en junio, que lo estamos terminando, empezaba la bonanza económica del país. Y la bonanza económica, Alexis, y el crecimiento del país y la baja del riesgo país no puede decirse que existe cuando somos el país con mayor peligrosidad de Latinoamérica. O sea, no es real, eso no concuerda. Uh-huh. Doctora, ¿qué tan eficiente para esto, para en esta coyuntura y en este escenario que usted mencionaba, el de junio del 2025 y lo que se había ofrecido para este momento, qué tan beneficioso es, por ejemplo, la aplicación de regulaciones o leyes como la denominada ley antipisos? Bueno, yo he mencionado en otras entrevistas que para prevenir y para ser reactivos no necesitaba, digamos, se refiere a la que está vigente, no la económica urgente, usted. Sí, exactamente. No necesitaba yo implementar una nueva ley para el tema de lavados, ¿sí? Recordemos que hay todo un aparataje por el lado de nuevos delitos, ¿sí? Que ha venido sosteniendo el gobierno que eran necesarios porque así tengo una lucha más efectiva. Pero para el tema de prevención de lavado de activos no necesito nuevas leyes, yo le decía, sino demostrar cuán bueno fue el control con lo que yo ya tenía. Estuvimos en una lista negra, estuvimos en una lista gris, hemos implementado desde hace muchísimos atrás las instituciones independientes como es la UAFE, los controles adecuados, es decir, el aparataje legal ha venido siendo modificado para que el país crezca con seguridad, porque yo no creo que ninguno de los presidentes anteriores que propuso, digamos, las reformas a las leyes haya sido para permitir el lavado de activos. O sea, eso digamos, no tiene asidero. Entonces, si las leyes fueron modificadas en su momento para tener un crecimiento económico, para tener ser atractivos para la inversión extranjera, para ganar confianza en otros países, en los mercados internacionales, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esto? Porque no es que los controles se los realiza a través de la inteligencia artificial para que usted diga, es que está mal codificado y me dio un resultado equivocado. Siguen siendo personas los que verifican, sí, acompañado obviamente de tecnología, pero el criterio sigue siendo de la persona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? No es necesariamente porque teníamos o tenemos leyes mal. Uh-huh. Como le decía, en julio, el 29 de julio, se va a poner en vigencia la reforma integral que se hizo a la Ley de Prevención del Lavado de Activos y otros delitos conexos, en donde cambia la designación del director de la UAFE y otros componentes también adicionales de en qué sentido, qué montos ahora se tienen que reportar. Pero ahí viene la pregunta. ¿Ya están listos el aparataje interinstitucional para operar desde el 1 de agosto bajo estas nuevas modalidades? ¿Será que en la primera semana de agosto o dentro de agosto vamos a tener información totalmente contrastada de manera general o de manera nacional para saber qué es lo que venía pasando o qué es lo que ha venido pasando con el tema del lavado de activos que hoy está en niveles incontrolables? O sea, a lo que quiero llegar al público es que si yo he venido sosteniendo como autoridad o como autoridades han sostenido que es por falta de leyes, es que cuando yo ya pongo en vigencia nuevas leyes, es porque efectivamente tengo toda la información sistematizada y lista para operar de manera inmediata. Entonces, creo yo que al mes de agosto es importante que nuevamente la ciudadanía, la prensa, pueda ser enfática en pedir esos resultados a las autoridades. Y ahí vamos a estar pendientes. Doctora Ligia Cobo, le queremos agradecer infinitamente por haber aceptado la invitación a este diálogo, muy pertinente, muy adecuado también
para hablar sobre las estrategias para combatir el lavado de activo y también lo que tiene que ver con regulaciones bancarias y algunos relatos que se están tratando de imponer, ¿no? Como distractores también para hacernos olvidar las cosas que pasaron entre ayer y la semana anterior y los días pasados. Muy amable, doctora, un fuerte abrazo. Gracias, Alexis, gracias a Radio Pichincha, un fuerte abrazo para todos. 8:30 en la mañana, despedimos a Ligia Cobo, en segundos estará con nosotros ya acá Sibel Martínez para hablar sobre las reformas para endurecer las penas a niñas, niños y adolescentes infractores.